Bueno, platicábamos aquí con Napoleón, el ministro de Turismo. ¿Cómo fue que empezaste en la política? ¿Desde jovencito, decías, 12, 13 años? Desde chimbolito, de chimbolito. ¿De chimbolito pescado, no? De chimbolito pescado. Es que nosotros vimos a mi papá desde su inicio meterse en la política. Tu papá siempre perteneció al mismo partido, Sí, él ¿verdad? fue el fundador, Ajá, o uno de los fundadores de la democracia cristiana. Y en 1964, cuando lanzó su candidatura a alcalde, pues mi mamá le decía, no hombre, si ni vas a ganar, le decía. Entonces, ¿Qué confianza le tenía? Sí, no, lanzaste que no vas a ganar. Ajá. Y resulta que... ¿Pero y él, alguien lo llamó? ¿Cómo mi abuelita, fue que mi abuelita. Entonces don Guillermo Ungo, que era el secretario general, el padre, no Guillermo el hijo, sino el padre, que era el fundador del partido, lo llamó, le dijo, Napoleón, metete a ser candidato y de todas maneras nos van a cachimbiar, le dijo. Que de eso no quede meter. No. Y entonces, vaya, pues nos vamos a meter. Y va resultando que los ojitos verdes que tenía convenció a la muchacha. Sí, tenía lo suyo, era un hombre muy entonces, guapo. Claro, entonces ganó por 5,000 votos, una cosa así. Y nosotros lo acompañamos en ese entonces, íbamos a la plaza, a los mitines, a los mercados. Teníamos que 11, 12 años. ¿Pero ya participabas o solo te andaban ahí? No, pues nosotros andábamos con él en el partido. Había movimientos de juventud, del partido, etcétera. Ahí nosotros aprendimos, desde entonces empezamos a formarnos. Pero la peor formación que yo tuve fue cuando me privaron mi libertad. O sea, que no solo fue tu hermana, esa parte sí que no la sabía. Conoce, ¿verdad? Sí. Bueno, eso me selló la vida a mí. No sé si desearías compartirlo también, algo más. Bueno, así resumidamente, ¿verdad? En el año 1965-66, mi padre tomó la decisión con el partido de lanzarse su segunda oportunidad. Entonces, mi hermano y yo, con una muchacha que ya murió, era una muchacha del partido, una señora, se llamaba Chela. Ella nos acompañó en una esquina en aquel entonces. Nosotros siempre hemos vivido, mi papá construyó hace muchos años en la colonia San Benito su casa. Entonces, de ahí había un terreno que estaba, era un terreno jardín donde íbamos a jugar pelota y lo que fuimos a pegar propaganda de él en los postes. Pues un carro pasó una vez y luego volvió a pasar y se bajaron como 10 hombres y nos persiguieron. Entonces, como yo estaba más gordito, mi hermano logró salir y se metió a la casa. A mí me capturaron y me llevaron a un cuartel. Este era el cuartel del PCN. Y ahí me tuvieron, todo el tiempo me hablaba una señora bien gorda, recuerdo, que estaba haciendo como engrudo en unas ollas con fuego, entonces me pusieron a la par y me decían que me iban a quemar vivo. ¿Y tenía 12, y me 13 torturaron, años? Sí, 12, en esos términos, hasta que finalmente me sacaron y se dieron cuenta del error que estaba cometiendo. Y bueno, y eso lo he tenido yo pues ahí. Pero era guardado, algo entonces de partido a partido, algo en contra de tu padre, me imagino. Sí, bueno, ellos aprovecharon y afortunadamente me soltaron, ¿verdad? A eso de las 2 de la mañana me soltaron y pues con las disculpas debidas para mi padre, pero realmente fue una pena. Y la angustia de tu madre, me imagino. No, también. Y la angustia de todo. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo llegué a la casa, me dijo, hijo, tomate un trago, me dijo. ¿Y te acuerdas de qué fue? No, yo ¿No creo te gustó? No me recuerdo. Yo solo sé que me lo tomé, ¿verdad? Pero sí, es un trauma. Para toda aquella persona privada de libertad es un trauma, ¿verdad? Y eso que fue un par de horas, pero como tú dices, sí, es el hecho, afortunadamente, ¿no? El hecho, ¿verdad? Y cómo me agarraron y cómo me trataron. Entonces, de tal manera que al final, pues, siempre... Al final yo identifiqué a uno de ellos, ¿verdad? ¿Y eso marcó algo en tu vida? De decir, no quiero más política, o te saliste un rato. Fíjate que no, Aida, la verdad es que yo siempre lo acompañé a él, a mi hermano y a mí, siempre estábamos con él, donde él nos llevaba, lo acompañábamos, y era siempre un peligro, ¿verdad? Hay anécdotas de nosotros impresionantes, te digo. Cuando nos reúne a la familia, mi mamá, mi hermano y a mí, nos dice, miren, yo no sé si voy a regresar vivo, por ejemplo. Bueno, en 1972, que mi papá nos encierra en el cuarto, cuiden a sus hermanas, si yo no regreso, y si me matan a mí, bueno, ustedes se hacen cargo de la familia. Imagínate, nosotros teníamos 17 años. Nos hizo madurar más todavía, nos hizo madurar más, ¿verdad? Sí, nos hizo madurar muy rápido.
y sobre todo ver una película que realmente no era buena. Lo que no entiendes es cómo pudiste entonces seguir dentro de la política, que no de lleno. Tu hermano también participa en cosas políticas, sí, ¿no? Sí, él participó muchos años en la política también, sí. Pero ¿y por qué no tomar la decisión de decir yo no quiero ya esto, lo que vivió mi padre? Es que él nos dio muchas lecciones y creo que es un poco esa influencia de él. Salió al exilio, fue golpeado, toda esa historia pues es muy lastimosa. Pero al final él hace un gran ejercicio por el país y se dedica a apoyar la democracia, a fortalecerla, y bueno, la historia ahí la tiene, pues, del exilio, de ser golpeado, de haber sido maltratado por aquella época, llegó nuevamente al país, y si tú recordarás fue de los recibimientos más apoteósicos que ha habido en El Salvador. Entonces, nosotros eso se lo agradecemos al pueblo, ¿verdad? Cómo lo cuidó, cómo lloraron por él en todas estas épocas de la vida. Y nosotros somos parte de esa historia, ¿verdad? Algo que yo recuerdo que fue una parte, porque como dicen, somos humanos y tantas cosas positivas como negativas, o críticas constructivas o negativas. Lo que sí recuerdo fue aquella acción de tu padre como presidente de la República que besó la bandera de los Estados Unidos. Yo estaba ahí, Ajá. ¿verdad? Eso fue en la visita oficial que le hizo el presidente Reagan a mi papá, y fueron allá. Entonces nosotros estábamos acompañándolo y dice, voy a romper el protocolo, le dice al presidente. Y él se va, hace la reverencia en la bandera, como honor, como una amistad, como un símbolo para los hermanos salvadoreños que vivían en los Estados Unidos en ese momento, ¿verdad? Es decir, gracias por recibirnos, gracias a los salvadoreños, gracias a este país tan lindo. Y él acostumbraba mucho besar la bandera de los países donde él iba. Lo que pasa que no fue la primera ni la última, no, aprovecharon el momento. La primera vez que yo vi que mi padre hizo eso fue con la bandera de Venezuela y la bandera de Honduras, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y desgraciadamente se nos está terminando el tiempo y no hemos tocado el punto del ministerio ya de turismo y todo lo que estás haciendo. Así que este último bloque vamos a hablar ya como ministro de turismo, no se lo pierdan. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. Napoleón desarrolla el arte de A. Pintura, B. Escultura, C. Poesía.